Arturo Aguilar. Gracias por esta invitación que se me hace. Realmente, ¿qué puedo decir? Tenía yo 16 años, un muchacho que, pues no sé si era todavía adolescente o joven, pero era yo muy tierno. Dicen por ahí, bueno, que la ciudad estaba en construcción. Sí, definitivamente. La ciudad se iba a introducir el agua potable. Y recuerdo yo que a partir de la Héroes hacia el oriente, toda la ciudad ya estaba zanjeada. Okay. Es decir, no se había introducido todavía la tubería. Por consiguiente, eran zanjas. Okay. Y desafortunadamente, eso a la larga ocasionó la gran tragedia, porque nunca pasó por mi mente que pudieran haber tantos y tantos y tantos cadáveres. Bueno, ¿qué sucedió con Chetumal? Estaban confusos porque, bueno, casi prácticamente un mes antes, ya estábamos en esta temporada de huracanes, habían avisado del huracán Hilda, si no me equivoco, y venían tormentas. ¿Qué pensó la sociedad de Chetumal? Mi padre decía que como ya se habían dado en años anteriores diferentes ciclones y no pasaba nada, esta vez realmente, pues el tiempo sencillamente nublado, lluvioso, muy caluroso, el agua se alejó de una manera espectacular de la bahía, por decir, a la altura del muelle fiscal. A esa altura estaba seco, de allá para allá ya había agua. O sea, ustedes lo podían observar. Observábamos el fenómeno. Se nos había dicho que las personas que consideraran que sus casas no ofrecieran una resistencia fuerte, que vayan a los refugios, que en ese entonces eran la Escuela Belisario Domínguez, el Hotel de los Cocos y el Hospital Morelos. Esas eran las tres partes fundamentales de refugio para la situación de un caso que, si se daba, la gente podía trasladarse. Muy bien, ahora bien, en ese momento, a partir de ¿a qué hora eran cuando sale del lugar en donde se encontraba y empieza a notar que los vientos pues no son unos vientos normales de tormenta? Cuéntenos. A partir de las 6 de la tarde ya no era llovizna, ya había, y únicamente pues no teníamos los sistemas de comunicación que ahora tenemos, eran demasiado raquíticos. Únicamente contábamos con las radiofusoras de Miami, de Belice, y de esa es la que nos basábamos para la información de la situación de los huracanes. El gobierno del territorio de Quintana Roo, que en ese entonces era presidido por el gobernador Margarito Ramírez, pues se contrataba a un carro de sonido anunciando de que efectivamente íbamos a tener rachas huracanadas, pero que todo indicaba que el ciclón entraría de lleno a la ciudad de Belice. Consecuentemente, pues la gente que por naturaleza es renuente a abandonar sus hogares, pues decidió no salir. Es posible que algunas lo hayan hecho, pero la gran mayoría no salió y esperó a que pues la tormenta, porque nunca sabía que era ciclón. Bien, en ese momento cuando usted se da cuenta de la gravedad del asunto, ¿dónde se refugia? Ya por ahí de las 8 de la noche se comunica
de que el ciclón sí iba a entrar a Chetumal. La gente, por lo que logré palpar, se quedó en sus casas a esperarlo. Mi padre, que en ese entonces era el administrador de la Comisión Federal de Electricidad, decide que dejemos nuestra casa de madera y vayamos a las oficinas, porque eran de material, de mampostería. Esa situación se tomó, y cuando ya el ciclón ya estaba fuerte, la casa habían como 40 personas de aquellos vecindarios que consideraban que ya el viento estaba fuerte y ese era el lugar más fuerte o más sólido para resguardarse. El ciclón cada vez tomaba una intensidad demasiado fuerte, al grado tal que nosotros veíamos cómo se caían las casas. En ese entonces, donde está Tres Hermanos, era la ferretería de los Abuchaque. Donde hay un restaurante que ahorita lo acaban de cerrar sobre la Héroes, Arcadas me parece, con el nombre de Arcadas. Allá vivía la mamá del señor Handa, don Antonio Handa. Consecuentemente, eran casas de madera y nosotros realmente éramos los espectadores de lo que estaba pasando. Pero quiero recalcar que únicamente era viento, viento muy fuerte. Cuando llega la calma a lo que hoy conocemos como ojo de huracán, eran aproximadamente entre 12 y media de la noche, que de acuerdo a un rugir del viento demasiado fuerte, se desvanece ese viento. Como no había experiencia realmente de estos fenómenos meteorológicos, la gente decide regresar a sus casas pensando que el ciclón había terminado. Yo considero que entre 10 a 15 minutos fue esa calma. Y cuando entra de nuevo con la fuerza que había estado, pero sumado a que el mar se estaba metiendo. Se vuelve en la casa ya para eso. Ya habían, como era la única casa de mampostería y que tenía lámparas de gasolina, las famosas Coleman, pues la gente que está en la calle tratando de buscar refugio donde veía luz trataba de llegar allá. Y así fue llegando, hasta que llegó el momento en que ya el oleaje era tan fuerte que ya no podíamos abrir las puertas por temor a que nos fuéramos a inundar más rápido y no las podíamos cerrar. Esta situación, al cabo de la 1:30 o 2 de la mañana, se vuelve un caos. Porque si bien es cierto que el agua empezó a través del umbral de la puerta, habíamos pensado que lo que había llovido era tan exceso que la banqueta y el agua a la banqueta. Pero no era posible que después de 15 minutos ya tuviéramos 20 centímetros arriba de la banqueta de agua. Es que se dan cuenta que el mar estaba entrando. Entonces, cuando ya el agua ya la tenemos a la altura de la cintura, se vuelve un caos. La gente que había estado en la casa, que no sabía qué era estar afuera, sufriendo las inclemencias del tiempo, y la gente que se había cobijado, que había estado en la calle, entonces unos decían, nos vamos a morir como ratas ahogadas.
Y los otros decían, no, tenemos la esperanza de poder que el agua deje de vivir, deje de subir. Ante el caos, mi padre decide abrir una puerta lateral de ese edificio y por obra divina de Dios, en ese momento pasa sobre la Héroes un relámpago, que cuánto más puede durar un relámpago, 5 segundos, 3 segundos, no sé, se nos hizo una eternidad. Lo cierto al caso, que al abrir la puerta y venir el relámpago, se ilumina todo la Héroes y veíamos, como vemos ahora en televisión, como un río desbordado está arrastrando láminas, árboles, cables, maderas, láminas. Era buscar la muerte. Fue tan impresionante lo que se vio que se resigna la gente a quedarse. Y a partir de ese momento, protestantes, no protestantes, creyentes, no creyentes, a rezar, a rezar, a rezar, a rezar, porque la vida pensábamos que ya estaba muy cerca. Pues bendito Dios que está vivo y todos los que sobrevivieron a esa tragedia pueden hoy contarla. ¿Cuál es el mensaje que envía? ¿Cómo le cambió la vida a usted y a todos los chetumaleños ya para ellos? Definitivamente fue una gran experiencia. Y creo yo que el mensaje que me da es que como logré sobrevivir a un siguiente ciclón, que creo que fue en el año del 77 o 76, en ese entonces yo ya era el superintendente de la Comisión Federal de Electricidad. Y había un viento muy fuerte, parecido al llanero. Pero ya no hubo agua. Pero ese viento, al terminar el ciclón, se restableció todo en 72 horas. Y los daños fueron mínimos. La experiencia nos dice que los ciclones que pudieran venir, no hay gente que gasta toda su quincena en víveres, en esto. No. ¿Cuánto de agua puedo necesitar por 3 días? Comestibles por 3 días. Lo necesario para 3 días, porque la ciudad se restablecería inmediatamente con todas las ventajas, la ciencia, la tecnología y la capacidad que ahorita se tiene y que antes no se tenía. Así que no derrochen su dinero, guarden las precauciones y no va a pasar nada más que lo que pasó en ese año 1855. La ciudad el 99% eran casas de madera. Y un gran porcentaje de esas casas de madera eran casas de madera, pero muy frágiles. Y esa circunstancia que a nosotros nos tocó vivir, ahora ya no la tenemos. Pero debemos de ser previsores, pero sin que lleguemos a un estrés que realmente contagiamos con nuestra manera de actuar. Pues le agradecemos muchísimo esta breve historia que pues muchos de los habitantes de aquí de Chetumal, de Xcalac, seguramente tienen. Y mientras tanto, en 83 205 88